Se pide a la diputada Alma Eduviges Alcaraz Hernández dar lectura a la exposición de motivos de su iniciativa que se menciona en el punto número 8 de la orden del día. Adelante, diputada. Con su venia, diputado presidente, un gusto saludarle a ustedes, la mesa directiva, compañeras, compañeros, medios de comunicación, quienes nos siguen a través de las redes sociales, muy buen día tengan. Acudo a esta tribuna el día de hoy para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Guanajuato, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato y la Ley Orgánica del Poder Legislativo en materia de seguridad pública, estas tres leyes. El Estado se manifiesta a través de una instancia política, es decir, a través de un conjunto de instituciones públicas que conforman el aparato en que concentran el poder y recursos del propio Estado. Casi todos los estados democráticos modernos de nuestro continente conforman un cuerpo político que divide el poder público en tres partes independientes, en el poder ejecutivo, en el poder legislativo y en el poder judicial. En ese sentido, el poder legislativo se ha entendido como la conciencia social. Somos la conciencia social, la representación popular del Estado. Por ello, doctrinalmente, el poder legislativo es una instancia suprema de poder público por encima del cual únicamente se encuentra el pueblo, solamente el pueblo que a través del voto nos dio su confianza para esta representación popular. En nuestro país, la división de poderes existió siempre, al margen de las luchas entre proyectos políticos que en nuestra historia política se materializaron como la pugna entre los liberales y los conservadores. Esta lucha, pues, de tantos años. A pesar de las diferencias ideológicas, el poder legislativo siempre ha estado presente, pues justamente en el poder legislativo recae la representación del pueblo y con dicha representación es posible legitimar el poder. Así pues, desde el proyecto constitucional de 1917 se reconoció la necesidad de garantizar, entre otras cosas, la función de control político del poder legislativo. Sin embargo, la larga época de autoritarismo en nuestro país debilitó políticamente el funcionar y el deber ser del poder legislativo. Fue hasta el proceso de democratización iniciando en 1988, cuando ya el PRI no logra tener una cámara aplastante, tanto en Cámara de Diputados como en senadores, cuando empezó a expresarse un poco más el poder legislativo, la pluralidad, convirtiéndose en un factor determinante en la vida democrática de nuestro país. A partir de ese momento se comenzó a formar un incipiente sistema de pesos y contrapesos en el país que se fue materializando poco a poco con la ampliación de las facultades de los poderes legislativos para poder ahora sí ejercer el control político sobre los poderes ejecutivos, tanto federal y también en los niveles estatales. A nivel federal, algunos ejemplos de este tipo de control lo encontramos, por ejemplo, en la facultad que tiene la Cámara de Diputados de aprobar el Plan Nacional de Desarrollo que presenta el presidente de la República al inicio de su sexenio. La facultad exclusiva del Senado de la República de aprobar los tratados y convenciones diplomáticas que celebre el presidente de la República, así como modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre dichos tratados internacionales y convenciones diplomáticas.
y algo importante, la facultad también del Senado de aprobar el informe anual que envía el presidente de la República sobre las actividades de la Guardia Nacional, así como analizar y aprobar, importantísimo, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, específicamente en lo que corresponde al control sobre la estrategia de seguridad pública. Se tiene que, constitucionalmente, la seguridad pública está a cargo de los 3 niveles de gobierno y tiene como finalidad salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, el orden público y la paz social. Del mismo modo, se especifica muy claramente que la seguridad pública comprende la prevención, la investigación en materia de seguridad pública, un tema que hemos insistido mucho en este Congreso, la investigación y la persecución de los delitos. Repito, prevención, investigación de los delitos y la persecución de los mismos. A nivel federal, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que forma parte del Poder Ejecutivo, le corresponde formular la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Y el Poder Legislativo, fíjense bien, el Poder Legislativo formula la Estrategia de Seguridad Pública. Y el Poder Legislativo tiene la facultad constitucional de aprobar dicha estrategia al inicio del mandato del presidente de la República, y a la par. Y el presidente debe informar anualmente sobre el estado que guarda dicha estrategia. Repito, el Ejecutivo hace la estrategia de seguridad pública, el Legislativo la revisa y en su caso la autoriza, y posteriormente el Ejecutivo regresa a dar cuentas al Legislativo de cómo va con esa estrategia de seguridad pública. ¿Sí? No se va el Ejecutivo solito con el tema de seguridad, es un tema muy delicado. Este proceso se da en un marco federalista en el que se entiende que la seguridad pública nacional atañe no solamente a la federación, pues, por lo cual es una estrategia rectora que debe ser validada por la representación popular de las entidades federativas a través de los senadores. En este sentido, a nivel nacional, el actual gobierno federal construyó una estrategia nacional de seguridad pública avalada el pasado 25 de abril del 2019 por el Senado, a partir de un diagnóstico con 8 objetivos y 9 estrategias específicas. Con base en esta estrategia se informa año con año al Senado, pues, al Senado de la República, van y le rinden cuentas acerca de las acciones, acerca de los avances que se obtuvieron en cada objetivo y la estrategia específica. Por lo tanto, de cada uno de los informes anuales presentados en abril se han desprendido acciones relevantes para cada uno de los objetivos. Desde, por ejemplo, pues hay que impulsar las reformas relevantes en materia de seguridad pública, han dicho el Poder Legislativo Federal, y se ha avanzado en esta materia. La construcción, por ejemplo, de la Guardia Nacional, hasta donde sí, hasta donde no, se va revisando el comportamiento de la misma, pasando por acciones relativas, por ejemplo, a la reorganización de los centros penitenciarios, que ha sido un tema eje también en las mañaneras de nuestro presidente Andrés Manuel, cómo se organizaban anteriormente con la iniciativa privada estos centros de rehabilitación, por Dios, la atención a víctimas y grupos históricamente que estaban discriminados, la búsqueda de las personas desaparecidas, las mesas de coordinación en materia de seguridad pública y la judicialización de casos, entre muchos otros temas que se están discutiendo y que se discuten temporalmente en el Senado de la República, y ese poder ejerce ese poder de contrapeso que debe de hacer. De esta forma, con una intervención pública coordinada, planificada, explícita, se ha logrado
contener la violencia y la delincuencia en lo que va de este sexenio. Y solo por ejemplificar en términos de homicidios dolosos, se detuvo la marcada tendencia a la alta y comenzó la reducción paulatina y sostenida, pasando de 33,000 homicidios dolosos a nivel nacional en el 2018 a 30,900 en el 2022. Y aquí está la muestra de cómo los homicidios han venido bajando. Aquí es cuando toma el cargo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y cómo ha ido cayendo hasta llegar a 30,000. Y son cifras oficiales, amigas y amigos, no son cifras inventadas. Asimismo, el secuestro ha tenido una disminución muy importante. El secuestro, que fue un flagelo terrible y ha sido un flagelo terrible de nuestra sociedad, también se ha ido disminuyendo. Sus víctimas, por ejemplo, se tiene una disminución del 53.5% desde que inició el sexenio del presidente. Aquí está cuando toma, en el 2018, y cómo se ha ido disminuyendo. 1,629, se cierra el 2019, y se cierra el 2022 con 724. Aquí están los resultados de la estrategia de seguridad. Y existe, pues, una estrategia de seguridad. Lamentablemente, en el ámbito local, en el ámbito estatal, ¿qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos con muy pocas facultades de control político que se encuentran legisladas, y lejos estamos de tener una política de seguridad, vaya, ni siquiera tener una estrategia de seguridad pública en el estado de Guanajuato para incidir en la disminución de la violencia. En este sexenio del gobierno estatal se anunció el diseño e implementación, pues, del llamado golpe de timón, que nomás quedó en eso, pues, en un buen anuncio, en buenos espectaculares, en una campaña publicitaria tremenda, y hasta ahí se murió el asunto, no hubo más. Una estrategia evidentemente fallida, una estrategia integral de seguridad ciudadana 2018-2024, que a diferencia de la estrategia nacional, no es posible localizar con facilidad dicho documento. Cuando lo empiezas a buscar en transparencia no es tan fácil. Y la transparencia, bueno, pues no es una práctica tan común en Guanajuato, aunque se diga lo contrario. Sin embargo, derivado de un exhorto que se emitió por el Senado de la República en el 2021, empujado por senadores de Morena, por cierto, el gobierno estatal informó públicamente, pues, la estrategia y dijo que se componía de 5 etapas. Número 1, dijo que era un decálogo de compromisos institucionales. Estoy hablando de la estrategia del gobierno del Estado. Decálogo de compromisos institucionales. 2, estrategia de operativos policiales para desarticular grupos criminales denominada el golpe de timón. 3, una agenda transversal entre dependencias mediante la publicación del programa de gobierno. Y luego, 4, programas especiales como el de prevención social de la violencia y la delincuencia. Y 5, una actualización del planteamiento de la prevención y operativo policial conforme a las otras 4 etapas. Se percibe bastante hueco, con todo respeto, esta estrategia del gobierno del Estado. Más allá de esto, pues, el gobierno del Estado no volvió a hacer jamás ninguna referencia a la estrategia de seguridad pública como parte de un plan integral, como un todo, hasta el 4º informe de gobierno, en el que solamente refirió las etapas que componían la supuesta estrategia de seguridad. No hubo resultados, pues, no hubo un análisis, no hubo una evaluación de la estrategia de seguridad pública en el estado de Guanajuato. Lo anterior nos permite suponer que la planeación y la coordinación de la seguridad pública a cargo de las autoridades estatales se proyecta como una serie de actividades desarticuladas, un poco de ocurrencias que el gobierno estatal anuncia
esporádicamente en reacción a los alarmantes niveles de violencia que vive la ciudadanía guanajuatense. ¿Y cuáles son esos alarmantes situación de violencia? En primer lugar, en homicidios dolosos, primer lugar en homicidios culposos, primer lugar en asesinato de policías, primer lugar en asesinato de niñas, niños y adolescentes, primer lugar en lesiones dolosas contra la mujer. Así, el decálogo de seguridad, el llamado golpe de timón o Guanajuato Seguro, no solo aparecen como intervenciones públicas, dispersas, mediáticas, llenas de anuncios por todo el Estado que no sirven de nada, sino que carecen de un documento integrador, de un documento público y validado socialmente. Tampoco se les evalúa anualmente, tampoco informan sistemáticamente de las acciones o de los avances registrados en materia de seguridad pública. En este sentido, debemos recordar que lo que no se mide no se controla y lo que no se controla, pues no se mejora. Como podemos saber, si las etapas de la estrategia o todo el conjunto de estas acciones están dando resultados y no tenemos informes de ello, peor aún, no contamos con un documento que agrupe y desarrolle en qué consisten cada una de estas etapas de la estrategia de seguridad, ¿cómo pues se pueden esperar resultados en materia de seguridad cuando ni siquiera hay una estrategia clara en materia de seguridad pública? Esta situación es un detonante más para que Guanajuato se mantenga en los primeros niveles de inseguridad de todo lo que ya dije anteriormente y sea la entidad calificada como la más violenta del país. No olvidemos, pues, que acumulamos el 10% de las víctimas de homicidio doloso que ocurren en todo el país, por todo lo anteriormente expuesto. Y en conjunto y en concordancia con todo este discurso, las y los iniciantes integrantes del Grupo Parlamentario de Morena consideramos que la planeación estructurada de las intervenciones públicas estatales en materia de seguridad se consolidaría de manera más eficiente si se desarrolla una estrategia de seguridad pública que sea aprobada y que sea revisada anualmente por el Congreso del Estado. Recordemos que es justamente este Congreso quien posee la representación de las y los guanajuatenses. Es por ello que esta propuesta pretende incorporar un nuevo mecanismo de control político de parte de este Poder Legislativo, específicamente en materia de seguridad pública. Concretamente se propone que este Congreso, al igual que en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, tenga la facultad de analizar y aprobar la estrategia estatal de seguridad pública de Guanajuato en el primer año de mandato de la gobernadora o del gobernador del Estado, así como los respectivos informes que año con año se remitan, revisarlos, analizarlos, discutirlos y mejorarlos, para lo cual se proponen adiciones y modificaciones a los artículos 36, 77, 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, al artículo 31 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato y al artículo 119 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo para el Estado de Guanajuato. En un estado en el que los niveles de inseguridad, de violencia, están fuera de control, es necesario que democraticemos también la seguridad pública. No puede ser nada más que esté en manos de 2 o 3 personitas que no han hecho nada, que establezcamos los mecanismos necesarios para que las y los ciudadanos estén enterados y que formen parte de las decisiones, de las acciones que se tomarán a fin de pacificar a nuestra entidad. La participación ciudadana y la aplicación de un sistema de pesos y contrapesos necesario en este Estado son 2 de los mecanismos más eficientes para aumentar los niveles de confianza en el gobierno y, por lo tanto, su inclusión en nuestras leyes debe de ser una prioridad. Es cuanto, diputado presidente. Gracias.